Buenos días, tardes o noches, doctor. El siguiente grupo conformado por los siguientes estudiantes, mi persona, Anthony Relucan Alejo, Juan Carlos Mamini Canaviri, Selena Mamani Pachuri, Andrei Mamani Vilca y Sonia Maquera Quenta, le va a presentar la resolución del caso clínico quirúrgico. Sin más, comencemos con la presentación. Bueno, nuestro principal diagnóstico presuntivo sería el carcinoma colorectal, secundario a metástasis hepática. Esto lo voy a mencionar después. Bueno, ¿por qué el carcinoma colorectal? Ya que podemos observar que el paciente presentaba una alteración estructural de heces, acintadas, compujo, tenesmo rectal, hematoquesia, distensión e intenso dolor abdominal de tipo cólico. En el tacto rectal se palpaba una masa dura multilobulada, también que era sangrante. Esta tenía un diámetro de 5 a 7 centímetros, que mayormente ocluía parcialmente la luz rectal. Sí, lo que nos llevó al diagnóstico de carcinoma colorectal. ¿Por qué secundario a metástasis hepática? Pues bueno, podemos observar que posteriormente a la cirugía que el paciente ya mencionó haber referido, se evidencia que una falla hepática, además con un diagnóstico un poco diferencial de una oclusión intestinal baja. Además que es muy importante que se evidenciaba masas hepáticas múltiples, lo que nos llevaba a una falla hepática y por supuesto al fallecimiento del paciente. Lo que sí nos puede evidenciar que había un compromiso ganglionar, ya que sabemos que los carcinomas son proliferativos a órganos cercanos. Nuestro siguiente diagnóstico presuntivo fue el abdomen agudo, pero mayormente fue por el dolor abdominal de tipo cólico, además por la distensión e intenso dolor que la misma presentaba. También tenemos nuestro diagnóstico sindrómico, que es el ictérico obstructivo, ya que el paciente presentaba ictericia, así que no nos podríamos alejar de un síndrome ictérico obstructivo, lo que también nos llevó, ya que en la historia clínica del paciente nos presenta que hubo una falla hepática, que podría ser de este factor obstructivo. Bueno, vamos a pasar a la epidemiología. Según la Sociedad Americana de Cáncer, dio a conocer que en el año 2021 hubo un total de casos de 106.970 casos nuevos de cáncer de colon y también 46.050 casos nuevos de cáncer del recto. Los que nos podemos ver claro en la imagen está que sí forma dentro del tercer o cuarta patología mortal a nivel de las Américas. Bueno, a nivel de Latinoamérica, según la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de Salud, se dio a conocer que el cáncer de colorectal es el cuarto cáncer más común en la región de Latinoamérica, ya que al año se van a producir más de 240.000 nuevos casos y aproximadamente 112.000 muertes debidas a esta enfermedad. Ahora nos vamos a la región de Bolivia. Bueno, de acuerdo con datos del GloboCan relacionados con la OMS y la OEPDC, en Bolivia se dio la tasa estimada a conocer de cáncer colorectal de 9.1 por cada 100.000 habitantes en ambos sexos. Esto, por tanto, se coloca al país de Bolivia con una incidencia intermedia en América Latina y del Caribe sobre este tipo de cánceres. Sin más, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Selena Mamani Pachuri y voy a continuar hablando acerca de la clasificación del adenocarcinoma del recto. El adenocarcinoma del recto o los estadios del cáncer dependen del tamaño del tumor, de la presencia o no de metástasis ganglionares y la presencia o no de metástasis viscerales. Tenemos estadios. El estadio 0, que es el TIS, pues está dentro de que es el in situ. El N0,
que significa que no hay presencia de la afectación ganglionar, y el M0, que no hay o no existe la metástasis a distancia como tal. En estos estadios, el que más resalta y el que más nos interesa es el estadio 4, que significa que puede ser cualquier T. ¿Qué significa el T? Pues el T es que se refiere al nivel de extensión de un tumor primario en las paredes del intestino, ya sea que estos tumores invaden la muscularis propia, que pueden llegar a ser subserosas, o los tejidos grasos perirectales, o que también pueden crecer a través de la pared del recto, pero no han crecido a otros tejidos u órganos adyacentes. O también puede ser que pueden invadir a otros órganos adyacentes como la vejiga urinaria, la próstata, la vagina o útero. En el N2, dentro del estadio, en cualquier N dentro del estadio 4, como dice cualquier N, pues tenemos que puede ser este. ¿Qué significa la N? Se refiere a la presencia o no de afectación de ganglios linfáticos perirectales o regionales, que sean más próximos a la región donde se origina el tumor, ya sea que hay una afectación de uno o más ganglios linfáticos perirectales. El M1, en este sí existe la presencia de metástasis a distancia como tal. Para llegar a un diagnóstico, siempre debe haber la combinación de la situación y localización, de la T, de la N, de la M, que crea esta clasificación por estadios. Bueno, continuamos con el siguiente, que es la clasificación de metástasis hepática colorectal. Esta clasificación está considerado dentro de la metástasis del hígado. Siempre se considera como un estadio 4. Históricamente, solo el 15 al 20% de pacientes en este estadio podrían ser sometidos directamente a una cirugía con intervención curativa. Existen en tres, o se dividen en tres: los resecables, que pueden ser tratados quirúrgicamente en un estadio temprano; los potencialmente resecables, dentro de estos podría ser tratado en las lesiones de más de 5 centímetros, más de 5 lesiones o lesiones sincrónicas o metástasis cerca de las ramas portales. Pueden ser tratados por quimioterapia o puede ser por resección quirúrgica directamente. Y resecables, compromiso de las dos ramas portales, compromiso de una rama portal y de la vena hepática contralateral, compromiso de las 3 venas hepáticas. Pueden tener un manejo paliativo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Voy a continuar con los signos y síntomas de nuestro caso clínico. Y bueno, nuestro caso se caracteriza por un cuadro de una semana de evolución caracterizado por distensión abdominal y dolor abdominal de tipo cólico. También se relata heces acintadas y tenesmos rectal. Las heces acintadas son heces con forma delgada o de cinta, y el tenesmo rectal se va a caracterizar por lo que son las ganas la sensación de defecar. La hematoquesia va a ser lo que es la sangre en las heces. A diferencia de una melena, es que esta melena tiene un color más de petróleo, se podría decir. En cambio, como podemos ver en la imagen, las heces de hematoquesia no. Y bueno, ese es el cuadro para empezar de nuestro caso clínico. Ahora, un año después de la cirugía, el paciente vuelve, pero esta vez vuelve con distensión y dolor abdominal intenso de tipo cólico. Este se vuelve más intenso de lo que relata el paciente. Y también vemos lo que es la ictericia. La ictericia en el paciente, además de la función y pruebas hepáticas alteradas de nuestro paciente, que después conlleva al fallecimiento. Mis compañeros van a hablar más adelante de las pruebas diagnósticas y el diagnóstico definitivo de nuestro caso. Con los exámenes complementarios, tomando en cuenta el adenocarcinoma de grado 2 del recto, vamos a tener en cuenta de que este puede ser asintomático y puede ser diagnosticado en un estadio más avanzado. Los antecedentes médicos, ya sean familiares, personales, o los síntomas que haya llegado a presentar anteriormente el paciente, nos va a ayudar a sospechar
la existencia de un posible carcinoma colorectal. El examen físico mediante el tacto rectal vamos a verificar la existencia o no de alguna masa anómala en esta que nos oriente o nos dé sospecha de un carcinoma colorectal. Bueno, continuando con las pruebas de laboratorio, vamos a tener el análisis de sangre que nos va a servir para detectar los niveles de marcadores tumorales en sangre, siendo los más frecuentes el CA y el K19.9. También tenemos el análisis de sangre que nos va a servir ya sea para detectar o descartar la existencia de sangre oculta en heces. También tendremos en cuenta la prueba de la función hepática, como bien lo dice su nombre, para ver alguna alteración en la función hepática o no. Tendremos la biopsia. Al sospechar que nuestro paciente tiene alguna masa anómala, ya sea benigna o maligna, para verificar esta vamos a tomar la muestra y mandarlo a un anatomopatólogo, el cual nos va a verificar o descartar la presencia de células cancerígenas. Tendremos los rayos X y la tomografía computarizada axial, las cuales nos van a ayudar a localizar o confirmar o descartar la diseminación de este cáncer, ya sea a órganos como ser los pulmones, el hígado u otros órganos. Tenemos el enema de bario de doble contraste, el cual nos va a ayudar a detectar cualquier anomalía existente en las paredes del colon. También tendremos la ecografía abdominal, la cual nos va a ayudar a ver posibles alteraciones en los órganos y la existencia o no de líquido en este. Tendremos la laparotomía. En nuestro caso podemos usar la exploratoria, que nos va a ayudar a detectar la posible causa de nuestro diagnóstico o de nuestro caso clínico. La colonoscopía es la prueba más importante a comparación de todos los puntos mencionados anteriormente, ya que este nos va a ayudar a localizar y detectar el cáncer colorectal, permitiéndonos tomar muestras, ya sean biopsias o posible existencia de pólipos. Nos va a ayudar a resecarlos. También tendremos el ultrasonido transrectal, el cual es usado más que todo en pacientes varones, como en nuestro caso, que nos va a ayudar a visualizar la próstata. Esta se va a realizar introduciendo una sonda ecográfica en el recto para examinar la próstata, la cual mediante sondas van a hacer rebotar ondas sonoras en los tejidos del cuerpo para producir ecos, y estos van a formar la ecografía de la próstata. Mi nombre es Juan Carlos Mamani y voy a seguir con el diagnóstico final tras la terapia de evoluciones. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que era la evolución de este paciente. Entonces, en la primera semana de evolución se evidenciaba un abdomen agudo. ¿Por qué? Porque presentaba dolor abdominal de tipo cólico y distensión. Y también se observaba, se palpaba, mejor dicho, una masa dura en el tacto rectal. Y también se hicieron unas radiografías de tórax, ecografía y también de lo que era la prueba de función hepática, que salió normal. Es entonces que en el primer mes de evolución se presenta una distensión abdominal y dolor abdominal de tipo cólico también, y las pruebas de función hepática salieron alteradas. ¿Por qué? Porque en la primera semana teníamos una sospecha de un adenocarcinoma, ya por las masas que se palpaban. Y es entonces que en las pruebas de funciones hepáticas alteradas en el primer mes fueron a que las células cancerosas viajaron hacia el hígado. Y es por eso que se evidencian unas masas hepáticas múltiples. Es por eso que en el segundo mes de evolución el paciente llega a fallecer tras una falla hepática. Es por eso que llegamos a un diagnóstico final de un abdomen agudo secundario a metástasis hepáticas sensitiva a adenocarcinoma grado 2 del recto. Gracias por su atención.